Muy bien. Comenzó a grabarse la sesión. La clase de la semana pasada yo les había dado un material denominado Principio de los Trabajos Virtuales, ¿sí? De la cual, por problemas de conectividad, no les pude hacer la videoconferencia. Lo que voy a hacer ahora es rápidamente contarles de qué se trataba, con la esperanza de que ustedes lo hayan leído y solamente tengan pocas dudas. Entonces, el tema de la clase es el principio de los trabajos virtuales, ¿sí? ¿De qué se trata? Entonces, para poder hablar del principio de los trabajos virtuales, primero vamos a mencionar qué es una teoría de primer orden, ¿sí? Entonces, en realidad es un conjunto de hipótesis que me permiten construir lo que yo voy a decir después. Entonces, estas hipótesis son, como siempre lo decimos, que la estructura está formada por barras. ¿Qué es lo que caracteriza una barra? Que tiene una dimensión, que es su longitud, mucho mayor que las otras dos dimensiones que son las que dan el área. Y normalmente nosotros las representamos como una línea. ¿Están de acuerdo? Segundo, que el material de cada barra es a lo largo de toda su longitud constante, el módulo E. Y los cuerpos son elásticos. Esto quiere decir que si al cuerpo yo le aplico una fuerza y se deforma, cuando quito la fuerza recupera su forma original. Eso es que el cuerpo sea elástico. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Cuando no me escuchen, me dicen por favor. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las otras hipótesis que tenemos para que la teoría sea de primer orden? Que vale la ley de Hooke, es que decir que las tensiones que yo mido en el eje de las ordenadas son proporcionales a las deformaciones que yo mido en las abscisas. Esta recta tiene con respecto a la horizontal un ángulo cuya tangente es el módulo de elasticidad. A su vez, como estamos nosotros en teoría de flexión, vamos a decir que es válida la hipótesis de Bernoulli-Navier, por la cual las secciones 1,1 y 2,2, que eran originalmente planas, luego de haberse deformado, se mantienen planas. Acá tenemos dibujado un pórtico con línea negrita y aplicada una carga que no se dibujó y la deformada con línea naranja, ¿sí? Lo que decimos es que las deformaciones son muy pequeñas comparadas con las dimensiones del cuerpo. Por lo tanto, yo hago mi análisis cuerpo libre sin deformar. Es decir, supongo que las columnas siguen verticales en su misma posición y las vigas siguen horizontales en su posición original a la hora de hacer el equilibrio. De eso se trata, que sean muy pequeñas las deformaciones. Vale lo que llamamos nosotros el principio de superposición de efectos. Esto lo vamos a escribir a cada rato, por favor, traten de guardarlo en la cabeza. Si sobre un determinado cuerpo aplico distintas causas, que acá las identificamos con C1, C2, C3, etc., y que estas causas, por ejemplo fuerzas, me provocan una serie de efectos, por ejemplo deformaciones E1, E2 y E3, si yo sumo dos o más causas, el efecto resultante será la suma de los efectos de cada uno. Entonces hay una relación de causa-efecto lineal. Y esto es lo que se llama principio de superposición de efectos. En realidad lo que yo hago es, en general, construyo mi análisis a partir de distintos estados y luego sumo algebraicamente los efectos, ¿sí? Y eso es válido porque se puede aplicar el principio de superposición de efectos.
¿sí? Todas estas hipótesis que acabamos de mencionar me validan lo que se llama una teoría de primer orden. Entonces, yo voy a plantear todo el resto de la unidad a partir de que es válido trabajar con una teoría de primer orden. ¿Hasta acá me siguieron, chicos? ¿Me dicen que sí? Perfecto. Muy bien. Acá no pusimos nada. Ahora, enuncio el principio de los trabajos virtuales. Dice que, voy al enunciado, para el equilibrio de un sistema material cualquier, sistema material se refiere a una estructura, ¿no? Condición necesaria y suficiente que la suma de los trabajos de todas las fuerzas activas y reactivas me dé cero. Para cualquier conjunto de desplazamientos virtuales pequeñísimos y posibles. A ver, ¿qué es un trabajo? El trabajo es el producto de la intensidad de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. ¿Se acuerda? Esa era la definición de trabajo. Si yo un cuerpo lo deformo y tengo fuerzas aplicadas sobre él, esas fuerzas harán algún trabajo o positivo o negativo. Lo que sí yo sé, por este principio que enuncio y no demuestro, que si las fuerzas están en equilibrio y los desplazamientos a los que yo someto a mi cuerpo son compatibles con la estructura, con los vínculos externos y no necesariamente provocados por esas fuerzas originales, o sea, los desplazamientos son cualesquiera, pero que cumplen con estas condiciones, la suma de los trabajos me tiene que dar cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si la suma de los trabajos no me da cero, hay una fuerza neta. Y por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por acción. Tanto el cuerpo se movería y no estaría en reposo. Esto es pregunta de examen. ¿Comprendida la pregunta de examen que hago acá? Bien. Ok. Entonces, el principio de los trabajos virtuales se puede aplicar a dos tipos de estructuras, las isostáticas y las hiperestáticas. Si son isostáticas, la aplicación del principio de trabajos virtuales me sirve, la utilizo para encontrar las reacciones de vínculo. Y eso es teóricamente un tema que ustedes deberían haber visto en su primera estabilidad. Nosotros vamos a estudiar la resolución de cuerpos llamados hiperestáticos, es decir, que tienen más condiciones de vínculo externo e interno que las que me permite calcular las condiciones de equilibrio. Entonces, a esas fuerzas que son superabundantes o bien redundantes estáticas, las vamos a calcular con el principio de los trabajos virtuales. Pero este principio es tan potente que me permitirá también encontrar uno o más desplazamientos que sean de mi interés. Por eso es que empezamos el cálculo de las estructuras con el principio de los trabajos virtuales. Entonces, ¿cuál es la ecuación general de los trabajos virtuales? ¿Sí? Cuando un cuerpo se deforma ante la aplicación de una carga, ¿sí? ¿Qué me aparecen? Esfuerzos internos, corte, normal o momento, que están asociados siempre a estas deformaciones. ¿Cuáles son las deformaciones asociadas al corte? La distorsión angular. Al esfuerzo normal, la elongación o el acortamiento de la barra. Y relacionados con el momento son los giros de las secciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que el trabajo externo es igual al trabajo interno. Si no les queda pregunta, vamos a la segunda parte.
Bien, entonces vamos a ver una especie de parte práctica del principio de los trabajos virtuales que hemos mencionado recién. ¿Qué es una estructura de alma llena? Es, por ejemplo, una viga metálica de hormigón o madera, donde existen los esfuerzos de corte normal o momento. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar el caso de un pórtico hiperestático del cual tenemos datos, por ejemplo, la geometría, las condiciones de apoyo o de vínculo y los materiales que conforman las barras, así como características geométricas, el área, la inercia, el módulo de elasticidad, el cual se va a hallar solicitado este pórtico plano por una carga que es la que vamos a ver en la figura. ¿Sí? Recordemos que estas son las características geométrico-mecánicas de las barras: longitud, área, inercia, módulo de elasticidad. Entonces, ustedes ven aquí que yo tengo dos columnas, la columna AC, la columna BD, y un dintel CD. Separadas las columnas por una distancia L y la altura de ambas columnas es H minúscula. A esto le vamos a llamar nosotros estructura real. Y está solicitada por una carga Q uniformemente distribuida, cuyo valor es 20 kilonewtons sobre metro. Y vamos a suponer que el material de las tres barras es el mismo, le doy arbitrariamente el valor 1 como 1 megapascal, y que los momentos de inercia de las columnas AC y BD valen 1, 1 metro a la cuarta, 1 centímetro a la cuarta, lo que sea, mientras que el momento de inercia del dintel CD es 5 veces más grande que el de la columna. Por eso entonces a esto le llamamos inercias relativas, porque hemos tomado 1 como referencia. Decimos que el apoyo A está empotrado y que el apoyo B es fijo. Y esta estructura real es la que tenemos que resolver. ¿Se entiende cuál es el problema? Encontrar las reacciones de vínculo de esta estructura hiperestática. ¿Ok? ¿Me dicen que sí, así sigo? Bien. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El paso 1 dice determinar GE. G es el grado de hiperestaticidad, que hay que hacerlo de alguna de las formas que vimos nosotros en clases anteriores, o por la fórmula, la ecuación que me da GE, que está aquí escrita, o bien haciendo el análisis de vínculos superabundantes externos e internos. Por ejemplo, las dos columnas y la viga representan una única chapa. Por lo tanto, los vínculos que yo necesito son número de chapas más 2, 1 más 2, 3. Pero ¿cuántos vínculos tengo? Tengo 3 reacciones que me provee el empotramiento y 2 reacciones que me provee el apoyo fijo. Me da 5. Por lo tanto, la estructura es hiperestática de grado 2, que es el resultado de 5 menos 3. Y es lo que nosotros ponemos así, declaramos, la estructura es hiperestática de segundo grado. Y si no, si usamos la fórmula que multiplica 3 veces el número de barras empotradas, más 2 veces el número de barras empotradas articuladas, más una vez el número de barras articuladas, más la cantidad de restricciones, menos 3 veces la cantidad de nudos rígidos, más 2 veces la cantidad de nudos articulados, esa ecuación, reemplazo los valores, ustedes ya los ven aquí escritos, me da 2. O sea, ambos criterios me dan el mismo resultado. G sub B es 2, es hiperestática de segundo grado. ¿Se entendió esta diapositiva? Bien. Ok. ¿Qué hago ahora? Entonces,
Elijo un sistema isostático fundamental. Esta es una pregunta de examen. ¿Qué es un sistema isostático fundamental? Es una estructura isostática derivada de la real, de la anterior, en la que hemos suprimido con criterio, para que no se transforme en una estructura hipostática, vínculos internos y o externos, según corresponda, en la cantidad G sub E. Cada vínculo interno o externo que yo suprimo equivale a una fuerza X sub I que tengo que encontrar. Eso es una pregunta de examen, pregunto 2 o 3 veces en el mismo examen siempre. Anoten, acuérdense de eso. ¿Qué característica tiene el SIF? Que si estas fuerzas desconocidas X sub I, que están aquí, tuviesen los valores apropiados, esta estructura que es isostática se comportaría exactamente igual que la real, es decir, tendría los mismos esfuerzos internos de corte, normal y momento, las mismas deformaciones. Entonces, encontrar estas fuerzas XY es resolver el problema aplicando el principio de los trabajos virtuales. Bien, entonces, lo que hemos hecho aquí es elegir un sistema isostático fundamental. La elección es arbitraria. Ustedes pueden seleccionar la supresión de los vínculos que quieran. Yo en este caso transformé el empotramiento en el punto A en un apoyo móvil, perdón, fijo y en un momento. Y transformé el apoyo fijo en B en un apoyo móvil que me permite el desplazamiento horizontal, pero no el vertical, más una incógnita X2. Una cosa que cometen siempre como error es que me ponen aquí X1 igual a 1 y X2 igual a 1. No, no, no. Aquí deben aparecer X1 con su valor que no conozco y X2, yo digo, es una fuerza que si tuviera el valor que corresponde, todo esto se comportaría igual que el sistema real. ¿Se entendió entonces? X1, reacción de momento en el apoyo A, y X2, reacción horizontal en el apoyo B, son las fuerzas que tengo que encontrar. Lo que hago ahora es, a ese sistema isostático fundamental lo voy a solicitar por un estado de cargas, que se llama estado cero. Este se caracteriza porque solamente van a aparecer las fuerzas exteriores que lo solicitan como estructura real y vamos a tomar como cero las incógnitas superabundantes. ¿Qué hacemos? Como esta estructura es isostática, calculamos las reacciones de vínculo que se llamarán R0 y los esfuerzos internos que se llamarán momento cero, normal cero y corte cero. Y aquí está hecha esa tarea en esta diapositiva. Entonces, para calcular B sub B, tomo momentos con respecto al punto A y me dice que B sub B vale 50 kilonewtons. ¿Requiere alguna explicación esta diapositiva angular? Bien. ¿Qué hago ahora? Tomo momentos con respecto al punto B. Ustedes pueden resolverla la estructura isostática como quieran. Yo acá simplemente lo que hago es encontrar las reacciones. Y acá me dio que la fuerza vertical en el punto A sub 0 vale 50 kilonewtons, que es ascendente. Y una flechita, una tachada, que quiere decir que es una reacción de vínculo. ¿Cómo chequeo que esto esté bien? Esto más la resultante de la carga me tiene que dar 0. Y me dio bien, por lo tanto, esta cuenta la hice bien. Ya tengo todas estas fuerzas que me constituyen, no, todavía no, tengo recién las fuerzas verticales, perdón. Y ahora, por sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, me sale que esta única reacción tiene que valer 0. Y por lo tanto tengo acá marcadas o indicadas las reacciones de vínculo en el estado 0. ¿Se entendió eso hasta acá? Bien, bien. Seguimos. Vamos a trazar el diagrama de corte, de esfuerzo normal y de momento.
¿Cuál es la definición de corte? Recuerden, es la suma algebraica de todas las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de la sección y paralelas a la misma. Entonces yo voy a arrancar de acá hacia arriba, paralelas a las secciones horizontales, estaría la reacción HA, que como es cero, todo el diagrama de corte acá es cero. Ahora, cuando me voy a la viga, a la izquierda de la primera sección tengo la reacción de 50 kilonewtons, que es B sub A0. Y a medida que avanzo a la derecha, aparecen las resultantes parciales de la fuerza distribuida. Cuando llego a la mitad, tengo 50 kilonewtons, que era B sub A0, menos 20 por 2,5, 50 me da 0. Por eso acá cruza por 0. Y fíjense, esto me interesa que rescatemos el sentido de la flechita. ¿Sí? Cuando vengo de izquierda a derecha, la flecha sube, porque predomina la fuerza de 50. En cambio, cuando vengo de derecha a izquierda, predomina el sentido inverso. Pasando la mitad, es más importante la resultante parcial de la fuerza vertical que los 50 kilonewtons que eran el valor de B sub A0, y por lo tanto esto va para abajo. Y finalmente en este punto se cierra el diagrama de corte con la fuerza vertical que viene de abajo. Y la suma de fuerzas horizontales en la columna es 0, porque HA era igual a 0. ¿Sí? Entonces, corte en la columna AC0, corte en la columna BD0, corte en la viga BCD varía linealmente. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan bien, chicos? Eso es lo que yo no sé. Ustedes díganme si no me escuchan bien. Ok. ¿Qué hago ahora? Calculo el momento flector. ¿Cómo se calcula el momento flector? Como la suma algebraica de todos los momentos provocados por las fuerzas activas y reactivas ubicadas a la izquierda de la sección considerada. Entonces, me voy al punto A. En el punto A, yo tenía vertical A0, cuya dirección es perpendicular a la sección y pasa por el baricentro. Por lo tanto, no hay momento porque HA tampoco, también es 0, y entonces cuando yo voy ascendiendo no me genera momento. Cuando me voy al dintel, el momento acá es 0 porque sería la fuerza BA por 0, 0. Pero a medida que yo me desplazo hacia la derecha, la fuerza B sub A empieza a tener un brazo de palanca, así como la resultante parcial de las fuerzas distribuidas que están a la izquierda de esa sección. La resultante, como ustedes lo estudiaron en algún momento, es un diagrama parabólico, cuyo valor máximo en el centro es Q por L cuadrado sobre 8. Ustedes encuentran que ese número es 62,5 kilonewtons sobre metro. Les pido que hagan la cuenta, ¿sí? Y en toda la columna el diagrama de momentos es 0. Esto es lo que yo identifico como diagrama de momentos M0. ¿Se entendió esto? Bien. Francesco y Santiago, sí. ¿Los demás? Bien. Ok. Pregunten ahora o callen para siempre, como dicen en los juicios norteamericanos. Bien. ¿Qué dibujo ahora el
pórtico en el estado cero, determino los esfuerzos normales. ¿Cuál es la definición de esfuerzo normal? Suma algebraica de todas las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de la sección. ¿Sí? ¿Cuál es la convención que yo uso? Que no es obligatoria. Si la fuerza llega a la sección, es de compresión. Si la fuerza saliera de la sección, sería de tracción, tracción positiva, compresión negativa. Pero eso no es nada más que una convención, chicos. Ustedes pueden usar otra. La ventaja que tiene esta convención es que yo puedo dibujar el diagrama de cualquier lado de la columna, siempre que tenga el signo que corresponde en mi convención. Si es menos, es compresión. Entonces yo tengo acá sobre columna AC solo la reacción de vínculo. Sobre esto, HA 0 era 0, por lo tanto el normal es 0. Y cuando llego a este lado, por la parte de arriba, me viene solamente la B sub A0 menos la Q por L. Por eso me da para abajo y es compresión. ¿Sí? Comprendido entonces el esfuerzo normal N0. ¿Sí? Esto ya lo habían bajado y lo habían visto, ¿no? Bien. Una vez que al isostático fundamental lo solicité con las cargas exteriores, le voy a aplicar una fuerza unitaria. ¿Sí? Es arbitraria, es una fuerza virtual, que la pongo yo porque desconozco su intensidad y su sentido. Lo que voy a poner es un momento igual a 1. Entonces, calculo las reacciones de vínculo y los esfuerzos M1, N1 y Q1. O sea, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Tantas veces cuantas incógnitas tenga el problema. Entonces, me voy ahora y hago así. La única acción que va a haber es X1 igual a 1. ¿Un qué? Un kilonewton por metro, ¿sí? O la unidad que yo quiera trabajar de fuerza. ¿Bien? Cuando yo aplico esta fuerza, con suma de momentos encuentro que B sub B1 vale 0,20, que B sub A1 vale 0,20 para abajo y HA1 vale 0. ¿Sí? Tenemos el conjunto de las reacciones R1. Preguntas con respecto a esto, chicos, por favor. Repito, el estado 1 es un estado virtual, porque esta fuerza no la conocemos y le hemos puesto un valor arbitrario en cuanto a su magnitud, que decimos que sea 1, y su sentido, que decimos que es horario. ¿Preguntas? Bien, bien. Ok. Déjenme que pregunte, ¿el ingeniero Astorga o el ingeniero Fernando Albarracín están conectados? Ah, perfecto, perfecto, Héctor. Vos podés, Fernando, vos también, ustedes pueden ponerse, si quieren decir algo, por favor, habiliten sus micrófonos y me dicen, ¿sí? Fernando, ¿me escuchás bien? A ver si yo te escucho a ti. Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas? Fernando, de 10, podés deshabilitar tu micrófono. Héctor, querido, ¿cómo Hola, está mi hola, alumno? Héctor, ¿todo bien? todo bien, Se, escucho se, bien. perfecto. De lo que he ido explicando, ¿quieren agregar alguna cosa, Fernando o Héctor? De mi parte no. Gracias. Perfecto, bien. Ok, Sí, gracias, Fernando. Ok. Entonces, habiendo encontrado las reacciones de vínculo R1, encontramos el diagrama de corte que se corresponde. ¿Se acuerdan que H
A1 era 0, por lo tanto, el corte en la columna AC es 0. A su vez, la fuerza que yo tenía era la vertical A1 descendente, que valía 0,20. Por eso esta es la forma en la cual yo con la doble flecha indico que cuando voy de izquierda a derecha, la fuerza resultante a la izquierda es descendente. Cuando llego a este punto, el diagrama se cierra efectivamente con la reacción vertical que viene por la derecha. Y en la columna DB, el corte es nulo, porque no tengo fuerzas horizontales. De la misma manera voy a calcular el diagrama de momentos. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con una fuerza X1 de valor 1 en sentido horario? Me genera una fibra traccionada, como se ve aquí, a la derecha. Entonces, este diagrama de momentos arranca con el valor 1 y se mantiene constante hasta que llego a la parte superior de la estructura de la columna. Lo rebato 90 grados y de ahí arranco de izquierda a derecha. ¿Qué valor tenía? 1. Ahora, a medida que me desplazo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, empieza a aparecer el momento de BA1 descendente y por lo tanto de sentido antihorario, que se opone al 1 que yo tenía en sentido horario a la izquierda. Y tal que cuando yo llegue a este extremo D, 0,20 por 5 es 1. 1 sentido antihorario más 1 sentido horario me da 0. El diagrama varía linealmente desde aquí hasta acá. Y en la columna DB ustedes pueden hacer la evaluación, el momento es 0. ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. Vamos ahora al diagrama de esfuerzos normales. En el punto A, yo tengo la fuerza vertical A1 descendente, sale de la sección. Y si sale de la sección me genera tracción, por eso vale 0,20 positivo. Cuando me voy al dintel, a la izquierda no tengo ninguna fuerza que llegue o salga de la sección. Por lo tanto, el esfuerzo normal es 0. Y a medida que me desplazo hacia la derecha, sigue siendo 0 porque no tengo ninguna fuerza. Cuando llego a la parte superior de la columna BD, solo tengo esta fuerza, que es simplemente el traslado de la vertical A1 a esta posición. En ese caso, la fuerza, como se observa en el dibujo, está llegando y me genera una compresión, que vale 0,20. Este es mi diagrama M1. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Me han seguido, chicos? Entonces ya tengo isostático fundamental, estado 0, isostático fundamental, estado 1. Vamos a seguir ahora con parte 2. Bien, esto es lo que ustedes recibieron como parte 2 del problema, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a solicitar al sistema isostático fundamental a una carga virtual, X2. Que la carga sea virtual quiere decir que yo voy a darle un número arbitrario, en este caso como intensidad de 1, y un sentido de derecha a izquierda, arbitrario también, que da origen a este estado único de cargas que le llamamos estado 2. Y es lo que dice acá. ¿Qué es lo que evaluamos? Las reacciones R2 y los esfuerzos internos
M2, N2 y Q2, que es lo que hacemos ahora. Entonces, fíjense, la estructura tiene únicamente la carga X2 igual a 1 de derecha a izquierda. Yo me imagino que va de derecha a izquierda, no lo sé. Por eso esta carga es virtual. Arbitrario el valor, arbitrario el sentido. Y hago suma de momentos con respecto a este punto A, con lo cual B sub B1 es nula. Hago sumatoria de fuerzas horizontales, me da que A sub 2 es igual a 1, y la sumatoria de fuerzas verticales me da que BA2 es igual a... Acá hay un error, perdón, fíjense, acá puse que BA1 es 0, en realidad esto es al revés, ¿sí? Perdón, no sé si lo aprecian. Si yo hago sumatoria de momentos con respecto a A igual a 0, esto sería B sub B1. Y esto sería B sub A1. Sí, perdón, cometí un error. Tengo buena voluntad, pero por ahí no me detengo a revisar lo que estoy haciendo correctamente. Sí, perdonen. Ustedes encárguense de corregirlo en su apunte, en lo que tome. Este que está acá arriba es B sub B1 y esto es B sub A1. Con esas reacciones de vínculo voy a tener el diagrama de corte. Arranco con HA2, que vale 1, permanece constante. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto el corte en el dintel es nulo. Y cuando llego a la parte superior de la columna BD, la única fuerza que tengo es la fuerza horizontal HA1 que va de izquierda a derecha. Por eso el sentido de la doble flecha que ustedes ven acá es cuando vengo desde arriba, de izquierda a derecha. Y finalmente cuando llego al apoyo cierra con X2 igual a 1. Con este diagrama de cortes puedo validar también mi diagrama de momentos. Fíjense, el momento solamente está aplicada X2 igual a 1, en este punto vale 0, a medida que subo aparece la fuerza H sub A2 que va de izquierda a derecha y por lo tanto me genera un momento de sentido antihorario. Y ese momento me provocará la tracción de la fibra izquierda y por eso el diagrama ha dibujado linealmente a la izquierda. Giro 90 grados cuando llego acá para que me dé el mismo sentido de momento que es superior. Y fíjense, cuando me desplazo de izquierda a derecha, el momento permanece constante y tiene el valor de 3,5. Y el producto de 1 por 3,50 de altura. Lo rebato 90 grados calculando la fibra traccionada, en este caso es la de la derecha, y a medida que descienda por la columna, va a ir disminuyendo el brazo de palanca de la fuerza HA2 hasta que en este punto el brazo de palanca sea 0 y por lo tanto el diagrama de momento M2 adquiere la forma que es dibujada. Cuando el corte es 0, el momento varía linealmente. Perdón, cuando el corte es constante, cuando el corte es constante, el momento varía linealmente. Cuando el corte es 0, el diagrama de momentos varía, es constante. Y en este caso, de la columna BD, tengo una variación lineal porque el corte es constante. Y finalmente, acá termino el estado 2 evaluando el diagrama de fuerzas normales. En esta columna no existe B2 que es 0. En el dintel tengo la fuerza horizontal HA2 igual a 1 de izquierda a derecha, llega a las secciones de compresión y por lo tanto en esta columna
BD yendo desde arriba hacia abajo, el esfuerzo normal es 0 porque a la izquierda de la sección considerada no hay esfuerzos normales. Con lo cual ya tengo las acciones de vínculo y los diagramas de esfuerzos para el isostático fundamental en el estado 2. Si tuviese más incógnitas, repetiría toda esta situación de estados 3, estado 4, estado N, encontrando en todos los casos las reacciones de vínculo y los esfuerzos de Korman y Monet. Hasta acá, y no hablamos para nada del principio de los trabajos virtuales. ¿Hay alguna pregunta? Bien. 3 no, 4 no, ninguna. Bien. Ok. Entonces, estos chicos, muy bien. Entonces, ahora vamos a la razón de ser de la clase, el principio de los trabajos virtuales. A cada uno de los estados virtuales le vamos a aplicar los conceptos entendidos en el principio de los trabajos virtuales, ¿sí? Esto es, el principio me vincula 3 elementos, 3 conjuntos. A es un conjunto de fuerzas virtuales que deberán estar en equilibrio. B es un conjunto de deformaciones que se dan en la estructura real. Y el tercer elemento es el hecho de que el trabajo exterior es igual al trabajo interior, o que es lo mismo que decir que la suma de los trabajos es igual a 0. Bien. Entonces, ¿cuáles eran las fuerzas que yo tenía en mi estructura como acciones y reacciones? X1 igual a 1, B a 1, H a 1, B B 1. ¿Y cuáles son las fuerzas que me generan trabajo interno? El momento, el esfuerzo normal y el corte. ¿Cuáles son las deformaciones que en la estructura real yo voy a tener en correspondencia con estas fuerzas? Bien, la fuerza X1 era un momento que tengo aplicado en el punto A. Pero, ¿cuál era la condición de vínculo del punto A? Un empotramiento perfecto. Si tengo un empotramiento perfecto, no puedo tener giros. La deformación asociada con un momento es un giro. Por lo tanto, corresponde que yo aquí escriba un 0 porque no hay giro de la sección en la estructura real. Tampoco desplaza verticalmente ni horizontalmente. Por eso me aparecen 2 ceros. Hasta acá todo va a 0. Parece un partido de fútbol aburrido. B sub B no, que es la reacción vertical derecha. Ante la aplicación de la fuerza del momento X1, analizo y qué condición de vínculo tengo en el punto. Un apoyo fijo. El apoyo fijo no permite movimientos verticales, por consiguiente, la reacción BB1 está asociada a un desplazamiento en la estructura real a la 0. Pero estamos en un cuerpo elástico. Y en un cuerpo elástico hay esfuerzos internos y deformaciones correspondientes. ¿Cuál es la deformación asociada con un modo? La rotación de la sección. ¿Cuál es la deformación asociada con un esfuerzo normal? El corrimiento que me genera un alargamiento o acortamiento de la barra. ¿Y cuál es la deformación asociada con un corte? Una distorsión angular, es decir, que una sección se corra con respecto a una paralela que está a una distancia de X. ¿Qué es lo que me decía la ecuación de los trabajos virtuales? Que el trabajo exterior es igual al trabajo interior, para que la suma me diera 0 cuando estaban del mismo lado. Entonces, 0 por 1
más 0 por esto, más 0 por HA1, más 0 por BB1, me da 0, que es el 0 que me aparece acá a la izquierda. El producto de M1 por diferencial de phi sería el trabajo producido por el momento en el punto considerado. Como las barras tienen ciertas longitudes, las columnas tienen altura H, tienen longitud A, debo sumar punto a punto. ¿Y a qué es lo que nosotros definimos algebraicamente como una suma punto a punto? En este caso es una integral. Esa sumatoria de M1, que es una función punto a punto, por diferencial de phi. De la misma manera, el trabajo total interno en la estructura isostática es la integral de cada esfuerzo N1 multiplicado por su respectivo desplazamiento delta L de la sección. Y el trabajo provocado por el corte será la integral, porque lo aplica toda la estructura, del corte en cada punto multiplicado por la distorsión angular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Esta es la ecuación que me generó el principio de los trabajos. Bien. Entonces, yo tenía que la suma de esas tres integrales me daba 0. Bien. Ahora, si yo hiciese todo el cálculo odioso de las integrales, vería que el segundo término, integral de n1 por diferencial de L, y el tercer término, integral de q1 por diferencial de distorsión, numéricamente las estructuras de gama llena siempre son bastante más chicos que la integral del momento por el diferencial de giro. Por lo tanto, lo vamos a despreciar. ¿Sí? Despreciar quiere decir que son muy pequeños con respecto a esta integral que estoy señalando, no que sean 0. ¿Sí? Muchos me dicen, esto es 0. No, 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 no. Esto no es 0, esto no es 0. Es muy pequeño con respecto a esta integral. Entonces, ¿cómo me quedó la ecuación de trabajo virtual? Me dice que la integral aplicada a toda la estructura del diagrama de momentos M1 por potencial de giro es igual a 0. La ecuación le escribo 2. Y hasta el momento estoy más perdido que turco en la neblina. ¿A dónde estoy yendo? Bien, para eso avisamos al principio que esta era una teoría de primer orden y que hay relación entre cada acción y entre cada esfuerzo interno y cada deformación interna. Resulta así que la ley de Bernoulli-Navier establece que el diferencial de phi es igual al momento en ese punto dividido el módulo de elasticidad del material que constituye la viga por el momento de inercia multiplicado por diferencial de x. Este es el momento verdadero o final o real asociado a la deformación angular real. ¿Se acuerdan que dijimos que d phi era la de la estructura real? Entonces, la ecuación la voy a introducir en la ecuación 2 y reemplazo diferencial de phi. Y por lo tanto me va a quedar la integral de M1 por M sobre E por I de cada barra diferencial de X igual a 0. Esto se llama ecuación 4. Pero viene en mi ayuda el principio de superposición de efectos. Como en la ecuación 3, M era el momento total, y yo dije que el principio de superposición de efectos me permite sumar causas y conseguir suma de efectos o dividir efectos en sus causas. Y por consiguiente, el momento total será el momento del estado 0, que es el provocado por las cargas exteriores, más x1 veces el momento provocado por x1 igual a 0, y acá yo no conozco x1, no lo conozco, es la incógnita del problema. x2 es la fuerza desconocida, multiplicada por el valor del momento provoca el estado 2, que es x2 igual a 1. Ecuación 5. Entonces, este principio de superposición de efectos lo voy a reemplazar en la ecuación anterior y en lugar de m pongo esta suma.
Me quedó una ecuación 6, donde esto está igualado a 0. Entonces, ¿cómo se hace? Multiplico diagrama a diagrama y como x1 y x2, que son las fuerzas desconocidas, son números constantes, pueden salir fuera del signo de integración. Entonces, haciendo esa multiplicación, aplicando la propiedad distributiva y luego sacando x1, vamos a llegar a esto. M1 por M0 sobre E por I, diferencial de X, más X1 veces la integral del diagrama M1 por el diagrama E1 sobre E por I por diferencial de X, más X2 veces la integral de M1 por M2 sobre E por I diferencial de X, igual a 0. Ecuación número 2. Un error muy común que cometen es poner todo esto y no me pone que es igual a 0. Entonces yo me pego una perdida más o menos. Este es el resultado de la primera ecuación de trabajos virtuales. O sea, lo que dice 7 es ni más ni menos que lo que decía antes, que trabajo exterior es igual a trabajo interior. Lo que hemos hecho es una serie de reemplazos y hemos transformado esa igualdad de trabajos exteriores e interiores a una suma de trabajos igual a 0. ¿Sí? Se entendió esta aplicación del principio de los trabajos virtuales al estado 1. Bien, fíjense, perfecto. Yo no dije cómo miércoles hago para calcular las integrales, eso no lo he dicho, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo se puede hacer. Lo que sí sé es que, como son funciones, yo puedo encontrarlas en función de la x local de cada barra, multiplicar, hacer la integral y hallar el valor numérico, porque conozco el e por el i de cada barra. Aquí aparece x1 y x2. O sea, esto que está acá, este primer término, es un valor que yo puedo calcular, es un valor numérico. Vamos a hacer ahora lo mismo, el principio de los trabajos virtuales, estado 2. Entonces, ¿qué tengo acá? El conjunto de fuerzas activas, reactivas y esfuerzos internos que están en equilibrio. Yo conozco los valores de todo esto punto a punto. Y es un estado virtual, porque está originado por una fuerza virtual. ¿Por qué X2 es virtual? Esa fuerza horizontal es virtual porque yo le di un valor arbitrario y un sentido arbitrario. Me voy a la estructura real y escribo las deformaciones que yo sé que se dan en correspondencia con cada una de estas fuerzas. X2 es una fuerza horizontal en el punto B, y el punto B en la estructura real es un apoyo fijo, por lo tanto no se puede mover horizontalmente, por eso es 0. Esto está relacionado a los vínculos en A y en B, por consiguiente los desplazamientos son 0, 0 y 0 en la estructura real. En cambio, por tratarse de un cuerpo elástico, ¿sí?, en correspondencia con los esfuerzos internos M2, N2 y Q2, va a haber deformaciones específicas, deformaciones diferenciales de giro, de elongación y de distorsión angular. Nuevamente, la nulidad de trabajos es lo mismo que decir que el trabajo exterior es igual al trabajo interior. Todo lo que forma parte del primer término es 0, porque es 0 por otros números, me da 0, y a la derecha tenga integrales, por diferencial de phi, normal por diferencial de elongación, corte por diferencial de elongación, de distorsión, perdón. Esto es la ecuación 8. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que las integrales de trabajo originadas por el esfuerzo normal y por el corte, si las evaluamos numéricamente, serían muy pequeñas con respecto
a la del momento. Entonces, las despreciamos y nos quedamos de los tres términos solo con el primero. Por lo tanto, nos ha quedado que la integral del diagrama de momentos M2 multiplicado por el diferencial de phi es igual a 0. Ecuación 9. Como hicimos antes, reemplazamos la ley de Bernoulli-Navier en diferencial de phi. Entonces me queda M2 por M sobre E por I diferencial de X igual a 0. La ecuación 10. Y en esta ecuación M es el momento real, porque de phi era el de phi real. Y el M real lo puedo considerar como la superposición de los tres estados multiplicados el segundo y el tercero, los valores verdaderos de X1 y de X2 que todavía desconozco. Si hago la integración, perdón, si aplico la propiedad distributiva de la integral del producto con respecto a la suma, me va a quedar la siguiente ecuación. La integral de M0 sobre E por I diferencial de X más X1 veces la integral de M2 por M1 sobre E por I diferencial de X más X2 veces la integral de M2 por sí mismo diferencial sobre E por I igual a 0. 12. La ecuación 12 es nuestra segunda ecuación de trabajos virtuales. O sea, esto es simplemente una ecuación de trabajo virtual donde anulé lo que tenía que anular, desprecié lo que tenía que despreciar, reemplacé lo que tenía que reemplazar. El primer término lo puedo evaluar, el segundo lo puedo evaluar, el tercero lo puedo evaluar. Me quedaría una ecuación de un número más otro número por x1 más otro número por x2 igual a 0. ¿Sí? Tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es lo que hago como paso octavo? Con esas dos ecuaciones encuentro los verdaderos valores de x1 y x2. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Aquí aclaro que M0, M1 y M2 son funciones conocidas. ¿Por qué? Porque yo encontré los diagramas de momento. ¿Se acuerdan los diagramas de momento punto a punto? Los tengo. Si yo multiplico dos funciones, obtengo una nueva función. Y estas funciones, que serán lineales, constantes o cuadráticas, pueden integrarse fácilmente, los productos. Una función nula por otra función de cualquier tipo me da una función nula. La integral de una función nula definida es 0. Si yo tengo una función lineal por otra, multiplico y me da x elevado a una cierta potencia y con eso hago la integración como ustedes aprendieron en análisis matemático 1. Por lo tanto, yo puedo resolver esas integrales definidas a lo largo, cuidado, de la longitud de cada barra. Ya vamos a ver cómo se puede hacer eso. Calculamos esas integrales, los reemplazamos en las ecuaciones 7 y 12. Con ese sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, hallamos x1 y x2. Encontrados x1 y x2, aplicamos el principio de superposición de estos para las reacciones de vínculo, para el diagrama de corte, para el diagrama de momentos flectores, para el diagrama de fuerzas normales. Lo que dice RF, QF y MF equivale a las reacciones de la estructura real, corte de la estructura real, momento de la estructura real y esfuerzo normal de la estructura real. ¿Sí? Y aquí una nota importante. Si X1 o X2 o la que fueran son negativas,
Esto quiere decir que nuestra hipótesis de que fuera de izquierda a derecha o que girara en sentido horario o lo que fuera, en la realidad es al revés. Entonces, ese signo menos no nos tiene que asustar. Simplemente que lo introduciremos en la resolución de las ecuaciones de superposición de efectos con ese signo menos. Ahora, ¿puede ser cero? También. ¿Y qué significaría que una o más de las incógnitas diesen un resultado nulo en su evaluación? Que para esa situación de cargas, exclusivamente para esa situación de cargas, el vínculo interno o externo realizado no era necesario. Ahora, si el estado de carga es distinto, se modifican las ecuaciones o los términos independientes y por lo tanto, para un mismo isostático fundamental, el S0 es distinto y las integrales de M0 por M1 o de M0 por M2 van a ser distintas. Si las ecuaciones son distintas, X1 y X2 no necesariamente volverán a ser cero como para ese estado de cargas. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Bien, bien, perfecto. Sí. Lema me quiere preguntar algo. Por favor, habilite su audio y pregúnteme. O escríbame su pregunta, Efraín. A ver qué dice. Bien, bien. Me dice el señor que en el paso 6 aplico el estado 1, pero me aparece M2. Bien, volvamos entonces a la ecuación del estado 1. Si ustedes se fijan, como fuerzas virtuales, X2 no aparece. No aparece para nada. Acá no está. ¿Dónde está el M2 producto del X2 metido? En los diferenciales de giro que están acá, el diferencial de longitud y el diferencial de distorsión angular. Porque estos son las reales. Y en los reales yo tengo que superponer los efectos del estado 0, del estado 1 y del estado 2. Pero no aparece como una acción. Aparece como dentro de las deformaciones. Y cuando yo hago el reemplazo de todos, por eso me sale, si ustedes se fijen, cuando aplico el principio de superposición de efectos. Aquí es donde aparece M2, ¿sí? Pero porque estoy hablando ahora del momento final o momento real. No estoy hablando exclusivamente del estado 1, que solamente me genera M1. ¿Sí? Y lo mismo me pasa, o de la misma manera, cuando aplico el principio de superposición en el estado 2. ¿De dónde es este M2? Este M2 es del momento real, que es el momento final, al cual le he podido aplicar el principio de superposición de efectos, habida cuenta que estamos en una teoría de primer orden. ¿Le pude responder, señor Lema? Perfecto. Los demás han entendido lo que acabo de aclarar, ¿no? ¿Por qué me aparece misteriosamente M2 cuando estoy en el estado 1? ¿Y por qué me aparece M1 cuando estoy en el estado 2? Porque
porque no están como acciones o reacciones, sino están como parte de las deformaciones. Bien, entonces, cierro esto y vamos a ver cómo se evalúan las integrales. Bien, ¿todos están viendo la primera diapositiva de la tercera parte? Ok. Muy bien. Listo. Vamos entonces. Acá escribí, espero que me entiendan la letra, que las integrales MI y MJ. ¿Por qué puse MI y MJ? Porque I puede ser 0, 1 y 2. Y J podría ser 0, 1 y 2. Que eran funciones de la distancia X medida en el eje local de cada barra. Pero ese es un procedimiento que, si bien es factible, es extremadamente largo. Entonces, alguien, en este caso el señor Otto Mohr, que ustedes conocieron por el círculo de Mohr, si es que lo han visto, en estabilidad 2, este señor Otto Mohr lo que hizo fue escribir las funciones MI y MJ, constantes, parabólicas, variables linealmente, triangulares, trapeciales, hacer los productos de las funciones MI y MJ, ¿sí? E hizo las integrales. Y vio que esas integrales podían expresarse en función del momento, de algún momento característico de cada función, ¿sí? En el caso de la parabólica, lo importante era el momento máximo. En el caso de un momento constante, era el valor a la izquierda o a la derecha. Y si era de un triángulo, era el valor del momento máximo, de la ordenada máxima. Entonces, lo interesante de estas tablas es que nos resuelven el problema de no tener que hacerle y me dan el resultado derecho y yo simplemente aplico la fórmula que aparece ahí. Con un detalle, si en mi tabla los dos diagramas están para el mismo lado, los dos para arriba o los dos contracciones de la fibra de abajo, tengo que aplicar la fórmula tal como me aparece en la tabla de Mohr. En cambio, si yo tengo los diagramas de momento en posiciones distintas respecto de cómo estaba en el diagrama, en las tablas de Mohr, al resultado que me aparece allí le deberé cambiar el signo. ¿Se entiende esto que hice? Porque si no, no van a comprender, sin tener en cuenta esta regla, qué es lo que yo hice después. Yo les había mandado o subí al sitio un modelo de tablas de Mohr, ¿sí? Me contestan si lo pudieron bajar e imprimir o por lo menos lo tienen ahí a mano. Fantástico. Ingeniero Albarracín, ingeniero Héctor, estos chicos son extremadamente aplicados. Creo que no va a hacer falta ni tomarles examen parcial ni final, porque hacen todo lo que tienen que hacer sin que uno los persiga. Siento la sonrisa, siento desde aquí la sonrisa. Bien, bien. Bueno, ya vamos terminando, chicos. Me parece lógico, dice Gustavo Tarbel. Bien, entonces, yo lo que hago es, al pórtico, lo voy a dibujar como si todas las barras fueran planas. Así puedo hacer el eje
local empezando a la izquierda y terminando a la derecha de cada barra, supuesta como horizontal, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho aquí es la evaluación de la integral de M0 por M1 sobre E por I por diferencial de X. ¿Cuántas barras tenía el pórtico? 3. Una columna, un dintel, una columna, ¿sí? Lo que tengo acá, no sé si alcanzan a ver la manito donde estoy indicando ahora. Bien, ese es el diagrama de momentos de la columna para el estado 0. Allí este es el dintel que se llama CD y este es en la columna que se llama BD. Mientras que arriba tengo el diagrama de momentos del estado X1 igual a 1. En la columna era un diagrama uniforme, en el dintel era un diagrama triangular y en la otra columna era un diagrama nulo. Los productos de cualquier función por una función nula, integrales definidas entre 0 y cualquier longitud, son 0. Por lo tanto, la primera integral que estoy señalando y la tercera integral son nulas. Y solo debo evaluar la integral segundo término. ¿Cómo están los diagramas dibujados con la convención de la fibra traccionada inferior? Ambos para el mismo lado, ¿sí? Si yo utilizo otra convención, pero los dos diagramas están para el mismo lado, está bien. ¿Qué quiere decir? Debo calcular, utilizar, la ecuación que se corresponde a multiplicar un diagrama triangular con un diagrama parabólico. Si ustedes se fijan en la tabla que yo les facilité, era 1/3 del momento del triángulo por el momento máximo de la parábola por la longitud sobre el momento de inercia por el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección considerada. ¿Se acuerdan que el dintel tenía sección tal que su inercia era 5? Entonces, en esta cuenta ustedes tienen todos los datos. ¿Se entendió de dónde sale la ecuación y cuáles son los valores? Bien, ok. Yo hice esta cuenta y si la hice bien, me dio 20,8333. Este es el primer trabajo. Ahora voy a hacer la integral de M1 por M1, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que era la integral? M0 por M1, M0 por M2, M1 por M1, M1 por M2, M2 por M1. ¿Qué dibujé aquí abajo y arriba? Los diagramas de momentos de la columna, del dintel y de la columna CD. Si ustedes se fijan, por ser nulas los diagramas de momento de la tercera integral, el resultado directamente es 0. En cambio, cuando yo multiplico un rectángulo por un rectángulo del mismo lado, el resultado es positivo y es igual al producto de los momentos multiplicado siempre por la longitud de la barra. ¿Cuál es la longitud de la barra? Que va desde 0 hasta h, es 3,5. Dividido el módulo de elasticidad y el momento de inercia. El momento de inercia de la columna AC era 1. Y después, en segundo término, tengo la integral de un triángulo por sí mismo y por el mismo lado. Eso es, de acuerdo a las tablas de Mohr, 1/3 del momento de un triángulo por el momento del otro triángulo por la longitud de la barra, que en este caso es 5 metros, dividido el módulo de elasticidad, que era 1, y eso multiplicado por el momento de inercia de la viga CD, que en este caso era 5. Ese número me da 3,833.
¿Se entendió esta integración? Bien, si a nadie le queda dudas, pasamos a la otra integración. Bien, ahora voy a hacer integración de M1 por M2, pero ¡oh, qué bueno! Fíjense que el producto de M1 por M2 es igual al producto de M2 por M1. El orden de los factores no altera el producto. Así que hay dos integrales que calculo en un solo paso. Entonces, acá estoy tomando en la parte de arriba los diagramas, la columna, el diagrama y la columna para el estado 1. Y ahora estoy en la columna para el estado 2, el dintel en el estado 2 y la otra columna en el estado 2. Este término vuelve a ser 0, por lo tanto ni lo escribí. Cuando es un rectángulo por un triángulo, pero que están en sentidos opuestos a los que figuran en la tabla, a la ecuación yo le voy a poner el signo distinto del que me aparece en la tabla. La tabla me salía un signo negativo, perdón, positivo, aquí coloco un signo negativo. Reemplazo el momento del rectángulo, momento del triángulo, longitud de la barra, módulo de elasticidad de la columna, momento de la columna. Y acá tengo otra vez un triángulo por un rectángulo, por lo tanto va a ser un medio del producto de los momentos por la longitud, dividido el módulo de elasticidad 1 y el momento de inercia 5. Y los dos tienen un medio porque son productos de triángulos con rectángulos. Y este número me da menos 7,875. ¿Entendí esta integración? Solo Santiago, también Constantina, Gustavo. ¿Cómo vamos con el audio, chicos? ¿Se está escuchando bien? Perfecto. Seguimos entonces. Bien. Me faltaba la integral de M0 por M2 y la integral de M2 por M2. Pongo en la inferior, pero da lo mismo, yo puedo ponerlo en cualquiera de los dos lados. Este es el diagrama aquí de M0 de la columna, M0 del dintel, M0 de la otra columna. Y aquí tengo momento en la columna M2, momento en el dintel M2, y ahora momento en la columna M2. Aplico el mismo criterio. La primera y tercera integrales van a ser nulas, puesto que estoy multiplicando una función 0 por cualquier otra función. Me da 0 y la integral definida de 0 es 0. Me queda solamente la integral, es el segundo término. En este caso, si ustedes se fijan en su tabla, para que el signo fuera positivo, ambos diagramas tenían que estar del mismo lado, los dos para arriba o los dos para abajo. Y como fibras fraccionadas están en distinta posición, yo voy a tener que poner el signo cambiado al que me salga en la tabla. Como en la tabla me salía un signo positivo, aquí coloco un signo negativo. Y un rectángulo por una parábola es 2/3 del producto del momento del rectángulo por el momento de la parábola por la longitud del que era el dintel, dividido el módulo de elasticidad longitudinal y dividido el momento de inercia propio de la
vi. Ese número me dio 145,8333. Y de la misma manera voy a hacer la última integral que me quedaba, modo 2 por sí mismo. A veces lo escribo yo, en la bibliografía también aparece como m2 al cuadrado. Es lo mismo, es una función por sí misma. Y fíjense que acá tengo el momento en la columna, el momento en el dintel, el momento en la columna. Por sí mismo, triángulo por triángulo, rectángulo por rectángulo, triángulo por triángulo. Reemplazo todos los valores en la que corresponde, calculo los números y me da 40,8333. ¿Preguntas sobre esta integral? Tiene mucha lógica, por consiguiente, una vez que pierdan el medio de hacer las cuentas, no van a dudar nunca más. Bien. Entonces, reemplazo los valores de las integrales que calculé. Y a mí me da este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resuelven el sistema de ecuaciones? Del modo que les resulte más cómodo. ¿Sí? Yo lo que hice, entré a internet y busqué una aplicación que me resuelva sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y me dio estos valores. Que x1 vale más 3,15 kilonewton por metro y que x2 vale 4,18 kilonewtons. ¿Qué conclusiones saco con esto? Que el momento verdadero en el apoyo A ante las cargas aplicadas va a tener sentido horario y va a valer 3,15 kilonewton por metro. ¿Por qué estas unidades? Porque yo usé todas unidades compatibles. Para las fuerzas kilonewton, para las longitudes usé metros. ¿Qué quiere decir que x2 vale más 4,18? Que la fuerza verdadera en el apoyo fijo B es de derecha a izquierda, como yo lo había supuesto, y que vale 4,18. Entonces he encontrado las dos reacciones, las dos reacciones de vínculo que eran la incógnita del problema. Y luego sumo todos los efectos, aplico las R0, M0, perdón, R0 igual, perdón, R final igual a R0 más X1 por R1 más X2 por R2 más X3 por R3 o X2 por R2 y así para los momentos corte normal. Y obtengo estos diagramas. Este es el diagrama de corte. Este tiene signo porque yo lo saqué de un software y que me dice que esto es de izquierda a derecha y que esto que está acá, 418, es de derecha a izquierda. Sí, bien Fernando, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por tu asistencia. A ver, en las tablas, sí. Gracias Fernando vos por estar acá. ¿Sí? Bien, ya contesto tu pregunta, un segundito por favor. ¿Sí? Entonces, estos son los diagramas de esfuerzo de corte, momento flector. Fíjense que acá me salió el valor 3,15, contracción a la derecha que equivale a un momento en sentido horario, que era lo que yo quería encontrar, y me quedó que la parábola ya no desde 0, sino cuelga desde 14,62. Y que el diagrama de esfuerzos normales me dio 4,94 a la izquierda, perdón, 49,4, 50,6 de compresión en ambas columnas y que en la viga tengo una compresión de 4,2. Bien, ahora, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, respecto de los diagramas? ¿Alguien me hizo una pregunta de la tabla de Moore, por favor?
Agustina, qué era lo que me preguntó? En la tabla de las integrales de Mohr, ¿qué serían K e I en las fórmulas? A ver, yo voy a salir un momentito acá y voy a buscar la tabla que les había facilitado. Denme un segundo, por favor. La verdad es que se la subí a ustedes, pero no sé dónde la puse. A ver, un minuto, por favor. Estoy buscando la tabla para poder contestar la pregunta de Sofía. Profe, Sí, señorita, a ver, acá la tengo. sí, sí, ¿ya la encontró? Sí, la encontré. Bien. Ah, bueno. Entonces, bien. Entonces, si usted se fija, S es la longitud de la barra, ¿sí? Si la tiene ahí, ese es un tipo de... está en un rectángulo, en la parte inferior dice S, y a la izquierda y a la derecha del rectángulo dice I. ¿Sí? Es el primer diagrama, ¿bien? Y el segundo diagrama, que vendría a ser, yo tengo una fila vertical, una columna, perdón, si ustedes la están viendo, rectángulo, triángulo, con ordenada mayor a la derecha, triángulo con ordenada mayor a la izquierda, un trapecio, una parábola con el valor máximo en la parte central, una media parábola y después una parte constante y una parábola. ¿Sí? Se ubican de qué estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor de I es el momento característico de lo que está como diagrama izquierdo o de la columna vertical. Y K es el valor característico del momento que está en la fila. Y lo que ustedes tienen ahí es el producto de la longitud por el momento en el característico del diagrama de la izquierda multiplicado por el momento característico del diagrama de la parte superior. ¿Sí? No sé si le pude contestar lo que usted me estaba consultando. O sea, ese, repito, es la longitud de la barra y es el momento que está señalado en el primer diagrama. K es el momento que está señalado en el segundo diagrama, que son los que están puestos en vertical. Y ese resultado que ustedes tienen ahí es el producto. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico dos funciones constantes, el producto es directamente la longitud por el valor del momento del primer diagrama por el valor del momento del segundo diagrama. En cambio, si fuese un rectángulo, a ver, eso ya digo, a ver, ya me fijo un momentito. Un segundo. No, es para la última columna es un triángulo que no es isósceles, es un triángulo que tiene
tiene su parte central, su parte media, ubicado a una distancia alfa S de la izquierda o beta S de la derecha. Como ustedes conocen S, conocen la ordenada máxima, saben cuánto vale alfa, cuánto vale beta, ¿sí? Entonces, si en alguna fórmula les aparece alfa o beta, es la proporción que indica la base del triángulo de la izquierda y beta la proporción que indica la base del triángulo de la derecha, ¿sí? Es un triángulo que tiene su altura máxima en cualquier punto. Está a alfa S de la izquierda, beta S de la derecha. De eso se trata. ¿Bien? Ok, ok. No recomiendo dividirlos. No recomiendo dividirlos porque ustedes pueden llegar a confundirse, sobre todo cuando la función varía, por ejemplo, de manera parabólica. En todo caso, en la clase que viene, que va a ser Dios mediante el próximo miércoles, si Dios e Internet quieren, vamos a dar el principio de los trabajos virtuales para estructuras de alma calada, es decir, estructuras reticuladas. Vamos a ver el método de la carga unitaria para encontrar deformaciones y voy a aclarar este tipo de dudas. Antes que nos vayamos y termine de grabar, ¿alguna pregunta más? Profe, Sí, señor. ¿me escucha? Lo escucho. Quería hacer Sí, una perfecto. pregunta. Con respecto a las modificaciones que hizo en la tabla, tenemos que guiarnos por esa tabla que usted subió, ¿no? No. Cualquier tabla que usted encuentre, ponga así en internet, busque tablas de Moore Sí. o tablas de integrales de Moore, y cualquiera que usted encuentre le va a dar para el producto de las funciones, así como la que está en el libro de Guzmani, da el mismo resultado. O sea, no depende, es más, están todas puestas con la misma convención de signos, así que no se asusten. Yo tomé una de ejemplo, hay otras que son bastante más complejas porque tienen como 3 o 4 hojas de productos de integrales. Elijan la que quieran. Esta es una de las más sencillitas y era poco pesada, nada más. Lo que puede variar es la nomenclatura. Si capaz que al momento le ponen MI en vez de ponerle I, y a la longitud le ponen L en vez de ponerle S, ¿sí? Pero siempre va multiplicado por la longitud de la barra y dividido el E por I de la barra, ¿sí? ¿Le contesté la pregunta, señor? Sí, está bien, porque justo había visto en la tabla que hay como partes que están un poquito más blancas y bueno, pensé que lo había cambiado, pero está bien. Gracias. No, las tablas son las mismas. Bueno, chicos, les pido, si no tienen más preguntas, que todos se retiren, así puedo hacer la grabación de esto y dejarla a la clase subida. Y Dios mediante, les voy anticipando que nuestro proyecto con el ingeniero Albarracín y el ingeniero Astorga es dar una nueva clase teórico-práctica para el próximo miércoles a las 18, la hora a la que ustedes tienen clase conmigo. ¿Tienen algún problema que sea de 18 a 19:30? ¿2-0? ¿3-0? ¿4, 5, 6, 7? Bien. Perfecto. Bueno, chicos, yo tengo 29 participantes, incluyendo con el ingeniero Albarracín éramos 30. Espero que hayan aprovechado. Por favor, aceptamos críticas, son bienvenidas en cuanto a que haya alguna cosa que tengamos que ir corrigiendo. Les aclaro que es la primera vez en este año que estoy haciendo videoconferencias, así que no estoy muy ducho, pero pongo mi mejor buena voluntad y acepto cualquier colaboración o sugerencia, con mucho gusto. Ingeniero, si no hay más, sí, adelante. le quiero hacer una consulta con el tema del parcial, es más a mediados del año, ¿no? La ¿La verdad fecha? es que la
la vamos a poner cuando sepamos qué es lo que pasa con la cuarentena, porque la verdad es que no sabemos ni cuándo vuelven las clases. La UBA en Buenos Aires va a empezar el 1 de junio, lo mismo que la Universidad Nacional de Rosario, así que ni sé cuándo empezamos nosotros. Lo que sí tengo que seguir dando las clases virtuales, perdónenme, no es lo mejor, pero es lo que hay, ¿sí? Para que ustedes no pierdan el año, ¿sí? Así que por favor, aprovechemos al máximo esto, chicos. ¿Ok? Perfecto, No se muchas preocupen. Vayan haciendo, los ejercicios son del estilo de los que vamos poniendo, no se asusten, no es nada más complicado. Dale, ingeniero. Muchas gracias. Hasta Ok, luego. ok, gracias. Héctor, muchísimas gracias por acompañarme. Cualquier cosa, después nos comunicamos nosotros con nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Y lo mismo con los chicos. Muchas gracias a vos también. Ok, Gracias. ok. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 19, Dios mediante. ¿Qué me pregunta la señorita Sofía? Profe, Sí, sí, le escucho, niña, dígame. usted habilitó en la plataforma para subir el TP1. No sé si se refiere al TP1 que ya habíamos presentado antes o el conjunto del TP1. No, es el que habían presentado antes. Y después estaba el TP1B del ingeniero Sí. Fernando, del ingeniero Héctor, ¿sí? Era para el TP1A. Pero súbanlo, O sea, lo por volvemos favor, a a todos. subir. No, si usted ya lo mandó por mail, no hay problema, ¿sí? Y si no lo subió, lo que abunda no hace mal. No hay problema, si lo puede subir, con gusto lo esperamos. ¿Mm? Bueno, gracias, profe. Gracias a usted, señorita. Nos vemos, chicos, entonces, la próxima clase. Muchas gracias por vuestra paciencia.